Bueno, yo voy a explicar el ejercicio 3, que trata de una fuerza que inicia en el punto 1 y llega hasta el punto 2. En los puntos tenemos que sus coordenadas son 0,4,4 y del punto 2, 2,0,0, que pueden ser representadas como X, Y, Z o Y, J y K. Ahora, con esos datos hallamos el vector de desplazamiento, el cual sería el punto final menos el punto inicial, que nos daría 2i menos 4j menos 4k. Con esto sacaríamos la magnitud de desplazamiento. Usando Pitágoras en 3 dimensiones nos saldría la magnitud de desplazamiento 6. Luego hallaríamos el vector unitario, que sería el vector de desplazamiento menos la magnitud de desplazamiento, que sería igual a 1/3 de i menos 2/3 j menos 2/3 k. Y luego lo que nos piden, que sería la expresión de la fuerza. Aquí lo representamos como 900 por el vector unitario, newtons, que nos saldría F sub x, que sería igual, después de operar 300 newtons, F sub y, que sería menos 600 newtons, y F sub z, que sería también menos 600 newtons. Pregunta 4. Expresa la fuerza F como un vector en términos de los vectores unitarios I, J, K. Determina los ángulos X y Z que F hace con los ejes positivos. Bueno, inicialmente tenemos los datos. Punto A, punto B y la magnitud de F. Primero nos pide hallar el vector posición. Bueno, primero haremos hallar la vector posición AB. Para ello haríamos básicamente lo que sería al punto B restarle lo que está en el punto A. Ahí está, por eso el vector de posición AB sería menos 25 menos 15 en I más 50 más 20 en J más 40 más 25 en K. Eso nos da como respuesta menos 40I más 70J más 65K, todo en milímetros. Segundo, haríamos lo que sería calcular la magnitud de dicho vector posición. Para ello haríamos lo que sería básicamente agarrar cada componente que tenemos en dicho vector, elevarlo al cuadrado y sumarlo todo y claro, ponerlo en raíz cuadrada. Para ello tenemos la raíz cuadrada de menos 40 elevado al cuadrado más 70 elevado al cuadrado más 65 elevado al cuadrado. Eso nos daría raíz de 10.725, que estaría representado por 103,56 milímetros. Tercero, hallaremos su vector unitario AB. Para el vector unitario básicamente haríamos simplemente lo de poner el vector posición AB sobre la magnitud que habíamos encontrado anteriormente. Y por ello tenemos eso, menos 40 y menos 70j, más 70j, 65k y cada uno sobre 103,56. Bueno, ahí haríamos lo que nos pedían inicialmente, expresar f como vector en términos de vectores unitarios. Y fácilmente lo que haríamos sería su magnitud multiplicado por dicho vector unitario. Eso nos da como respuesta menos 290 en i, 507 en j y 471 en k. Todo, claro, en newtons. Y por último, determinar los ángulos directores, que serían básicamente dichos ángulos x, y, z. Para ello es la siguiente fórmula de coseno del ángulo será representado por f componente, fx, fy o fz sobre su f total, que sería esa magnitud. Y para hacerlo más sencillo, lo que hice es sacar el largo coseno para que nos dé directamente lo que sería el ángulo. Para hallar el ángulo en x, largo coseno de 290 sobre 750 nos da 112,7 grados. El ángulo en y, largo coseno de 507 sobre 750. Eso nos da 47,5 grados. Y por último ya, el ángulo en z, que sería arco coseno de 461 sobre 750. Eso nos da como respuesta 51,1 grados. Y eso sería todo por la pregunta 4. Buenas. Aquí voy a mostrar la solución del problema 5 de la semana 2, vectores. Lo que nos pide el problema es calcular la magnitud de la tensión T, si es de aquí, y el ángulo θ, por el cual el perno de ojo estará bajo una resultante fuerza ascendente de 15 kN. Como es ascendente sería negativo. Bien, aquí vamos a usar
la suma de fuerzas, y siendo ya que la única fuerza resultante después de aplicar la tensión T va a ser la descendente, entonces la suma de fuerzas de X sería 0 y la suma de fuerzas en Y sería menos 15 kilonewton. Bien, primero vamos a usar la suma de fuerzas en X. 6 más 8 seno, que sería porque está aquí el ángulo, menos T por coseno de teta es igual a 0. En este caso seno de 30 es un medio, así que eso nos sería 4. Y 6 más 4, 10. Pasamos este para el otro lado. Y T por coseno de teta es igual a 10. Ahora yendo con la suma de fuerzas en Y. Menos 8 coseno de 30 menos T por seno de teta es igual a menos 15. En este caso 8 por coseno de 30 sale, bueno, menos 8 por coseno de 30 sale menos 6.93. Entonces pasaría a sumar, que eso se resta. Signo con signo se va porque ambos son negativos. Y saldría T por seno de teta es igual a 8,07. Ahora que tenemos tanto coseno como seno, podremos hacer esta igualdad, que sería que seno sobre coseno de esta gente, en este caso T por seno de teta y sobre T coseno de teta, en el cual sería el T, para poder calcular el ángulo. Seno es 8,07 sobre 10 y eso sería ese resultado. Y de ahí usamos tangente, arco tangente de teta para poder calcular el ángulo. No, de teta no, perdón. De 0,807 y así nos saldría este ángulo. Bien, y como nos pide también calcular la magnitud de la tensión T, vamos a usar el mismo ángulo y reemplazarlo en este de aquí, siendo T por coseno del ángulo es igual a 10. Vamos a añadirlo. Y así saliendo que T es igual a 12,85 kilonewtons. Esa era la respuesta. Gracias. Bueno, en el ejercicio 7 nos piden hallar la fuerza resultante de la fuerza 1 y 2. La fuerza 1 tiene 120 IBs y la fuerza 2 tiene 100 IBs. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la dirección y sentido de cada fuerza, en este bueno, con respecto a sus respectivos ejes. Y en la fuerza 1 sabemos de que en el eje X se mueve al sentido contrario 4 pies, y en el sentido del Y avanza 3 pies, y en el caso de la fuerza 2 no se mueve en el eje X, y en la fuerza 1 no se mueve en el eje Z, así que en la fuerza 2 en el eje Y avanza 3 pies y en el eje Z retrocede 5 pies. Luego usamos esto para hallar lo que sería su magnitud, y así poder hallar dividiendo los dos el vector unitario. Luego después de hallar el vector unitario ya podemos multiplicarlo con la fuerza 1 y así obtenemos la fuerza 1 pero hecha con dirección y con sentido. Lo mismo hacemos con la fuerza 2
Y luego, ahora que ya está, por así decirlo, en el mismo lenguaje, en su respectivo eje X, Y, Z, ya lo podemos sumar y así obtener la fuerza resultante. Bueno, yo voy a explicar el problema 8, el cual nos habla sobre una figura o una gráfica de velocidad-tiempo de un objeto a lo largo del eje X y nos piden dos cosas. Trae una gráfica de la aceleración en función al tiempo y determinar la aceleración promedio del objeto en los intervalos indicados, que va del tiempo t5 al t15 y del t igual a 0 al t igual a 20 segundos. La gráfica es la siguiente. Y resolviendo la primera cuestión, nos piden tras una gráfica de la aceleración en función al tiempo, pero como sabemos, la aceleración es la pendiente de una gráfica, y hay tramos en los que no hay una pendiente como tal, y la aceleración se puede definir como la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Y así que la gráfica queda dividida en tres tramos. El primer tramo va de 0 segundos a 5 segundos, y la velocidad es constante en menos 8 metros por segundo. Aquí no hay una variación de la velocidad, así que la aceleración es simplemente 0. El segundo tramo va de t igual 5 a 15 segundos. Aquí sí varía de menos 8 a 8 metros por segundo. Y la variación de la velocidad vendría a ser 16 metros por segundo y la variación del tiempo vendría a ser 10. La aceleración, como dije al principio, es la división de ambos y quedaría que la aceleración en el segundo tramo es de 1,6 metros por segundo al cuadrado. El tercer tramo vendría a ir de 15 segundos a 20 segundos, y aquí la velocidad, al igual que en el tramo 1, es constante, en 8 metros por segundo. La pendiente aquí vendría a ser 0, así que la aceleración por lógica también vendría a ser 0. Y resolviendo la última cuestión, en la que nos pide hallar la aceleración promedio, que se define como la diferencia de velocidades sobre el tiempo transcurrido. El primer tramo que nos indican es del 5 a 15 segundos, en la que el tiempo en 5 segundos es de menos 8 metros por segundo y en 15 es 8. Así que hacemos una resta simple de 8 menos menos 8 y por el tiempo, sobre el tiempo transcurrido, que es 15 y menos 5. Y eso quería 1,6 metros por segundo al cuadrado. En el segundo tramo, que nos dicen del 0 a 20 metros por segundo, tenemos que el tiempo en 0 es menos 8 metros por segundo y el tiempo en 20, la velocidad vendrá a ser 8 metros por segundo. Como ven, es iguales, pero cambia el signo. Y la aceleración promedio vendría a ser simplemente la resta. 8 menos menos 8 sobre 20 menos 0, que es el tiempo inicial. Esto quedaría 16 sobre 20, lo cual nos da 0,80 metros por segundo al cuadrado. Eso es todo. La pregunta 9 nos dice usar el producto de puntos para encontrar el ángulo entre los vectores de la posición. Nos dan la siguiente imagen. Y bueno, para encontrar este ángulo, lo primero que necesitamos son las coordenadas tanto del vector A como el del vector B. Y pues notamos que para el vector A tenemos unas ciertas medidas, ¿no?, que nos va a indicar cuáles serían sus coordenadas. En este caso, aquí, si nos damos cuenta, tenemos una medida que es 180 milímetros, tenemos el vector y una cierta distancia, y también esta distancia de 200 milímetros, con lo cual, si nos damos cuenta, se va a formar como un triángulo, ¿no?, que tenemos el siguiente acá, ¿no? Tenemos la medida de 180, 200 milímetros y esta distancia de que nos va a servir más adelante. Acá simplemente introducimos Pitágoras y nos va a salir que la distancia de sería igual a 269.072 milímetros. Ahora tenemos esta distancia de la cual nos va a servir para hallar esa distancia h, ¿no? Y esto nos va a servir para hallar el vector A. Entonces aquí también se forma una especie de triángulo, ¿no?, entre aquí, aquí y aquí. Entonces de ese triángulo tenemos el ángulo 40, que es opuesto es la altura h, y el lado D. Como ya tenemos D, simplemente lo reemplazamos, ¿no? Este h sería la distancia por la tangente de 40. Por lo tanto, h nos saldrá 225,8 milímetros. Ahora, como ya tenemos las medidas de los vectores A y B, serán estas, ¿no? El vector A sería 180, 200, 225,8. Para el vector B, 120, 0 y 225,8.
Ahora vamos a hallar el módulo a cada vector. Para el módulo A, aplicando la fórmula del módulo, nos sale que es igual a 351,3 milímetros. Y para el vector B, nos sale que es igual a 255,7 milímetros. Luego, multiplicamos los módulos, ¿no?, de A por B. Y esto nos va a dar igual a 772.585,6. ¿no? Y ahora esto para qué nos va a servir, ¿no? Para hallar el ángulo entre el vector A y el vector B. Tenemos la siguiente fórmula, que es el coseno del ángulo, es igual a la multiplicación de esos vectores sobre la multiplicación de los dos módulos. Bueno, aquí nos saldría que el ángulo sería el arco coseno de esta división, ¿no? Repasamos los datos y nos sale que el ángulo sería un aproximado de 36 grados. Ahora para la pregunta 10 nos piden que reemplacemos las tres fuerzas que actúan en los cables por una sola fuerza equivalente actuando en el asta de la bandera, ¿no?, en esta asta. Usar esas equivalencias, que la tensión 1 es igual a 200 libras, la tensión 2 es igual a 400 libras y la tensión 3 es igual a 350 libras, ¿no? Aquí tenemos la siguiente figura, ¿no?, con las tres tensiones: tensión 1, tensión 2, tensión 3 y el asta, y algunas medidas para poder hallar las coordenadas de los vectores. Pero primero necesitamos hallar los vectores directrices, ¿no? Y para eso tomamos el punto A, que nos dan aquí como un punto de referencia, ¿no? Para este caso, para la tensión 1, ¿no?, vamos a llamarla N1, y que si nos damos cuenta por la figura, sus coordenadas serían 3 en el eje X, 2 en el eje Y y menos 6 en el eje Z. Lo mismo para los otros dos, ¿no? Para la N2 sería 0 en el eje X, 3 en el eje Y y menos 6 en el eje Z. Y el N3 sería menos 4,0 y menos 6. Ahora necesitamos hallar el vector unitario, ¿no?, que sería el vector unitario 1 de la tensión 1 sería igual a las coordenadas sobre el módulo de estas, ¿no? Por lo tanto, para el vector 1, el vector unitario sería 3 séptimos en el eje X, menos 2 séptimos en el eje Y y menos 6 séptimos en el eje Z. Mismo modo para el vector 2, ¿no?, que sería 0,3 sobre raíz de 45 y 6 sobre raíz de 45. Lo mismo para el vector 3, que nos saldría menos 4 sobre raíz de 52, 0 y menos 6 sobre raíz de 52 en el eje Z. Ahora, una vez hallados estos vectores unitarios, lo que podemos hallar es el vector de fuerza, tanto para la tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Solamente aplicamos la fórmula, que sería la fuerza por el vector unitario de esta, ¿no? Para el caso de la tensión 1 sería 200 libras por el vector unitario y nos sale 85,7 I menos 57,1 J y menos 171,4 K libras, ¿no? Lo mismo aplicamos para cada tensión. Y luego al final, como nos piden que estas tres tensiones sean como uno solo, simplemente sumamos todas estas fuerzas que nos salieron. Por lo tanto, nuestra tensión final total sería menos 108,4 I más 121,8 J y menos 120,4 K. Buen día, profesor, compañeros. Este es el video de la semana 2, los ejercicios propuestos. Bueno, el tema es vectores y los integrantes del grupo son Juan Alache, Christopher Colque y Sebastián Milcapoma, quienes habla Jesús Cisneros. Bueno, empezamos con el problema 1. Para este problema nos piden expresar f como un vector en términos de los vectores unitarios y jk, y así mismo determinar el ángulo entre este vector y el eje y. Primero, a través de la imagen obtenemos las coordenadas de punto de fuerza de aplicación, que serían en este caso en el eje x 40, tenemos 40, en el eje y 50 negativo porque está en dirección opuesta, y en z 110 milímetros, porque es la dimensión que nos dan, en la medida de milímetros. Para iniciar, calculamos la magnitud de este vector, que sería la raíz de la suma de los cuadrados de las coordenadas. Reemplazamos 40 al cuadrado más menos 50 al cuadrado más 110 al cuadrado. Hacemos la suma, obtenemos que la magnitud es la raíz de 16.200, equivalencias 127,3 milímetros. Con este dato ya podemos seguir operando el problema. Para ello calculamos el vector unitario, que sería 1, porque es un vector unitario, entre 127,3, que es la magnitud, multiplicado por cada coordenada de cada eje, que
sería en este caso 40, menos 50 y 110, según lo que obtuvimos en la imagen. Hacemos las operaciones, primero la multiplicación, luego obtenido estos valores los dividimos, tenemos 0.314 en el eje X, menos 0.393 en el eje Y 0.864 en el eje Z. Con estos valores ahora podemos expresar F en función de los vectores I, J, K. Recordemos que la fuerza es 60 newtons. Entonces multiplicamos los vectores unitarios por este valor. Entonces haciendo la operación correspondiente obtenemos 18.84 I menos 23.58 J y 51.84 K por la misma unidad de medida N. Esa sería la expresión de F en vectores unitarios. Y luego con este dato ya podemos hallar el ángulo entre el vector F y el eje Y. Para eso usamos como dato el valor en vector unitario del eje Y, que sería menos 23.58, dividido entre la fuerza, que nos da 60. Entonces, haciendo esta operación, es menos 0.393. Como este es el equivalente al coseno, tenemos que sacar el coseno inverso de este valor. Entonces, el coseno inverso de menos 0.393 sería equivalente a 113.14 grados. Buenas tardes, profesor. El problema 2 nos dice que, dado los vectores A, B y C, calcular el ángulo θ, que es el ángulo formado por A y B, el ángulo alfa, que es formado por el vector B y vector C, y el ángulo beta, que es formado por los vectores A y C. Aquí tenemos una nota de que el vector A, el producto vectorial del punto de A por B es AB coseno de θ, que es el ángulo formado entre los vectores. Y pues aquí simplemente despejamos el coseno de θ, que saldría vector A por vector B sobre AB. Y vemos que el coseno de θ, pongámoslo como m sobre n, entonces el coseno de m sobre n es igual a θ. Entonces desarrollamos. Aquí. A es igual a la raíz de los... Ya. A la raíz del módulo, que saldría... O sea, A es igual al módulo del vector. Y eso saldría la raíz de sus componentes, que están acá arriba. Y posiblemente componentes al cuadrado. Así que hice la raíz de 2 al cuadrado, o sea, 2i al cuadrado, más menos 3j al cuadrado, más menos k al cuadrado, que sería menos 1. Y esto me sale la raíz de 14. Lo mismo que hice para b. B, que saldría el módulo de esto, que saldría igual a la raíz de 14, igual. Y c, que es igual a 2 raíz de 3. Entonces, luego iniciar acá abajo. El coseno de θ es igual al producto punto de los vectores a y b. Y eso tendría sobre el producto en el eje X, o sea, XX, luego el II y luego el ZZ. O sea, solo se multiplican los números ahí, pues. Entonces tendría 2 por menos 2, más 3 por menos 3, más menos 1 por 1, sobre el producto de A y B, que saldría raíz de 14 por raíz de 14. Esto me sale 4 sobre 14. Simplificamos 2 sobre 7. Entonces, nos da que θ es igual al arco coseno, la que usamos en acá. Θ es el arco coseno de 2 sobre 7. Y usando la calculadora nos sale que es 73,39, o sea 73,4 grados. Lo mismo hacemos con el B. Coseno de alfa es igual a menos 2 por 2, que saldría menos 4, más menos 6, que saldría menos 10 más 2, menos 8. Sobre raíz de 14 por 2 raíz de 13, que saldría 2 por raíz de 42. Simplificamos, nos da menos 4 sobre raíz de 42. Y θ es el arco coseno de menos 4 sobre raíz de 42, que según la calculadora nos sale 128,11, o sea 128,1. Y el último, C, es coseno de beta, que saldría 2 por 2, que es 4, 4 más menos 6, que saldría menos 2 y menos 2 te da menos 4. Y ahora raíz de 14 por 2 raíz de 3 es igual a 2 raíz de 42. Y simplificamos igual, nos queda menos 2 sobre raíz de 42. Y hacemos de nuevo que θ es igual al coseno de menos 2 sobre raíz de 42, que nos saldría 107,9. Bueno, siguiendo con el problema 2, nos dice que según los vectores A, B, C y D, hallar A, que tendría vector A, producto punto de suma de los vectores B y C, que tendría igual a, lo dejamos ahí como está, y sumamos los vectores B y C, que tendría menos 1 más 2, 2 más 4, menos 3 más 1, que este tendría el vector A punto, o sea, multiplicado por, que saldría 1, 6 y menos 2. Entonces, pues, multiplicamos el vector A por este nuevo vector, que saldría 2 por 1, más 1 por 6, más menos 2 por menos 2, como aquí está. Y te saldría, pues, 2 más 6, 8. 8 menos 2 menos 2 son 4. 4 más 8, 12. Ahora es la B. Ya. Nos dice los vectores A más B, producto punto, C más D. Igual acá hacemos la suma de los vectores A más B, que saldría 2 menos 1,
1 más 2, menos 2, menos 3. Producto punto C más D, que es 2 más 3, 4 menos 2 y 1 más 1. Y entonces pues aquí sumamos 2 menos 1, 1, 1 más 2, 3, menos 2 menos 3, menos 5. Aquí 2 más 3, 5, 4 menos 2, 2, 1 más 1, 2. Multiplicamos producto punto, 1 por 5 más 3 por 2 más 5 menos 5 por 2, que saldría acá, que te daría 1. Así. Y ahí salió. Nos dicen que producto punto y acá hay un producto cruz. Que recordando el producto cruz, pues saldría con matrices, que sería de forma más rápida, que saldría esto acá. O sea, el segundo número de B multiplicado por el tercero menos el. Y ahora sí. El segundo valor de B por el tercero menos el tercero de B por el segundo del siguiente, coma, el negativo de la resta del primero de B por el tercero de C menos el tercero de B por el primero de C, coma, y te sale la diferencia de el primer valor de B multiplicado por el segundo valor de C menos el segundo valor de B multiplicado por el primer valor de C. Que eso se ve solamente con los valores inmediatos acá. Sale más fácil viendo la matriz, pero eso es como la formulita. Entonces saldría A por el producto cruz de estos, que saldría 2 por 1 menos 3 por 4, menos, y sale la diferencia de menos 1 por 1 menos 3 por 2, menos 1 por 4 menos y 2 por 2, que te saldría el vector A, producto punto de 14, menos 5, menos 8. Y multiplicamos 2 por 14, porque el vector A es 2, 1 menos 2. Entonces multiplicamos 2 por 14, 1 menos 5 y menos 2 menos 8. Lo sumamos, los valores que nos dan 39. Ya. Para la pregunta D, nos da suma de vectores, producto cruz, diferencia de vectores. Primero sumamos los vectores A y B. Multiplicamos por la diferencia del A y B, que nos daría la suma de los vectores A más B, que es 1, 3 y menos 5. Producto de la diferencia, que es 3 menos 1, 1. Aquí hacemos la matriz. Y esto es simplemente, tachamos la primera fila, la primera columna, y multiplicamos 3 por 1, 3. Y le restamos menos 5 por menos 1, pues menos 5 por menos 1 sale 5. Y 3, le restamos ese número, 3 menos 5. Tachamos el acá, o sea, una T. Le echamos 1 por 1, 1. Primero es el menos, y luego te sale 1 por 1, 1. Y le restas el 3 por menos 15, 3 por menos 5, que es el de menos 15. Y 1 menos menos 15, te sale 16. O sea, sale 1 más 15, que sale 16. Y ahora solo borras esto y esto. ¿Dónde te queda? 1 por menos 1, menos 1. Y 3 por 3, 9. O sea, menos 1, menos 9. ¿Dónde la respuesta te saldría? Menos 2, menos 16, menos 10. Ese vector. En la pregunta E. Ya. Nos da el vector A, producto cruz de la suma de los vectores B y C. Dejamos el vector A por, sumamos los vectores B y C. Menos 1 más 2, 2 más 4, menos 3 más 1. Menos 1 más 2, 1. 2 más 4, 6. Menos 3 más 1, menos 2. Y ponemos el vector A. Es el vector nuevo que salió, que es el vector B más C. Y hacemos lo mismo. Echamos esto. Y nos quedamos con 1 por menos 2. Menos 2. Le restamos 6 por menos 2, menos 12. Menos 12 menos y menos 12. Te queda más 12. Entonces ahí sería menos 2 más 12, que saldría 10. Luego la zona del siguiente, que es menos la diferencia de 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 menos menos 2, sería más 2. Pero más 2. O sea, nos saldría menos 4 más 2, nos saldría menos 2. Con este menos nos da 2. Y en la tercera echamos esto y nos queda 2 por 6, 12. 12 menos 1 por 1, 1. 12 menos 1, 11. Ya. En la pregunta F nos dicen el vector cruz de A por B por C, o sea, los tres vectores. Dos productos cruces de los tres vectores. Y aquí pues primero multipliqué A por B, que ya como no había espacio en la hoja, lo hice siguiendo el de acá. Y me salió menos 3 más 4, menos y menos 2, 4 más 1, por el vector C. Aquí menos 3 más 4 te da 1, menos y menos 2 te da 8, y 4 más 1 te da 5. Multiplicamos por el producto cruz de C, que C es 2, 4 y 1. Pues simplemente aquí hacemos 8 por 1 menos 5 por 4, que sería 8 menos 20, y así. Que sería igual como acá arriba. Hacemos lo mismo. Y haciendo lo mismo nos sale 8 menos 20, menos 1 menos 10, 4 menos 6, 4 menos 16, que nos saldría pues 8 menos 20, el vector, que es el nuevo vector que nos da, saldría 8 menos 20 menos 12 y menos 1 menos 10 menos 9, menos 9 menos 9 te saldría, o sea, menos 1 por menos 9 te da 9, saldría 9j, y 4 menos 16 menos 12k, ese es el nuevo vector. Ya.
Para el problema G nos da el producto vectorial de A, o sea, producto punto del producto cruz de A vector A por C, del vector A por el vector C, donde pues dejamos el vector A por y multiplicamos A por C, que nos da 1 más 8, menos 2 más 4, que saldría menos 6, 8 menos 2, que saldría A producto punto de 9 menos 6 y 6, este es el nuevo vector. Y pues multiplicamos 2 por 9, porque el vector es 2, 1 menos 2. 2 por 9 por 1 menos 6, o sea, más 1 por menos 6, más menos 2 por 6, que saldría de acá, que nos daría pues 0. Luego, en el H, nos da el producto cruz de A por B, del vector A por el vector B, el producto punto del vector C por el vector D, que es el producto cruz. Y pues, el vector A por B ya lo teníamos, que nos saldría... Ahí está. En la pregunta F teníamos el vector A por B, lo habíamos hecho al inicio, 185. Entonces pues reemplazamos 185 producto punto de C por D y multiplicamos C por D, que nos saldría el nuevo vector, que es 6, 1 menos 16. Multiplicamos estos vectores, nos da 6 más 8 menos 80, que nos daría 66. Según la I nos da el módulo del vector A por producto cruz por el vector B, que pues teníamos A por B, que es el mismo vector, o sea, lo mismo. Así que reemplazamos 185 y el módulo de esto es la raíz de la suma de los cuadrados, ¿no? Y nos tendría raíz de 90, que es igual a 3 raíz de 10. Y en la J, que es el último problema, nos da A o el módulo del vector A, producto punto, de producto cruz del vector B y C. El vector B y C, B por C, producto cruz del vector B por C, lo tenemos aquí, acá, B por C. ¿Y cuánto nos daba el B por C? Nos daba 14 menos 5 menos 8. Entonces reemplazamos A por 14 menos 5 menos 8, que nos daría el módulo de esto, que nos daría el módulo de 39, que es el mismo número, 39. Bien, esta es la solución para el primer problema de la segunda práctica, la práctica de vectores, el cual nos indica que expresemos f como un vector en términos de los vectores unitarios y jk. Además, determinar el ángulo entre f y el eje y. Bueno, según los datos que nos brinda la gráfica, lo primero que tendríamos que hallar es el vector posición. En este caso, según los datos, obtendríamos que el vector posición serían 40i menos 50j y más 110k. Y seguido a esto hallaríamos el módulo, ¿no?, del vector posición, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Obtendríamos como resultado 127,28, ¿no? Segundo paso sería ubicar el vector unitario. El vector unitario lo obtenemos dividiendo el vector posición entre el módulo. En este caso sería 40i menos 50j más 110k y cada uno dividido entre 127,28. Como tercer paso, el vector fuerza, que se obtiene multiplicando la magnitud del vector, que sería 60 por dato, multiplicado por el vector unitario. Entonces, tendríamos que multiplicar 60 newtons por cada componente dividido entre 127,28. Al desarrollar esta operación obtendríamos que la componente I sería 18,86, la componente J sería menos 23,57 y la componente K sería 51,9, todo expresado en newtons. Ya por último nos pedía determinar el ángulo entre F y el eje Y. Bueno, para esto haremos uso de la componente en el eje Y, que sería menos 23,57. Y para obtener el ángulo igualaríamos a la fórmula, ¿no?, arco coseno de la componente Y, que sería menos 23,57 dividido entre la magnitud, que sería 60. Y así obtenemos el ángulo, aproximadamente obtendríamos 113,1 grados.